Hola a todos un día más. En el vídeo de hoy nos vamos a adentrar en una nueva rama de la filosofía, la lógica. Entonces, os cuento un poco el plan que vamos a seguir. Antes de empezar a hacer ejercicios de lógica que son parecidos a los ejercicios que hacéis en matemáticas, con una serie de reglas en los que tenéis que llegar a una conclusión, etc., vamos a dar un rodeo. ¿Vale? Vamos a meter un poquito de teoría, vamos a ver en qué consiste la lógica, en qué consiste la lógica proposicional y también vamos a ver en qué consiste la retórica. Entonces, en este vídeo me voy a centrar sobre todo en eso, en la retórica. Entonces, el esquema va a ser el siguiente. Vamos a empezar hablando de cosas súper simples, que ya habéis visto en lengua año sí y año también, como es el tema del lenguaje natural, el discurso argumentativo. Y luego vamos a pasar a la distinción entre lógica y retórica, que son dos saberes que se ocupan de analizar si un argumento es válido o no lo es. Entonces, dentro de la retórica, una vez que expliquemos en qué consiste la retórica, vamos a ver los elementos que, según Cicerón, tiene que tener todo discurso para que sea exitoso, es decir, para que convenza a la audiencia. Y luego vamos a pasar como una especie de puente entre la retórica y la lógica proposicional y en este puente vamos a hablar de las falacias, que son argumentos que se presentan como válidos o que parecen válidos, pero que en realidad no lo son y que los utilizamos muy a menudo en la vida cotidiana. Entonces, una vez que pasemos este puente de las falacias, ya nos vamos a meter en lógica proposicional. Pero en este vídeo solamente os voy a explicar en qué consiste esto de la lógica proposicional. Y a lo largo de esta semana os iré colgando vídeos de ejercicios de lógica y os explicaré las leyes y todo esto de cómo se hace, ¿vale? Y en la siguiente semana será lo que me tengáis que entregar. Os pondré una serie de ejercicios de lógica y al final de la semana me los entregáis. ¿De acuerdo? Pues vamos al lío. Bueno, vamos con el lenguaje natural, que ya digo, esto no tiene ninguna pérdida. Como todos sabéis, la comunicación entre los seres humanos se lleva a cabo a través del lenguaje. Y en el mundo actual existen más de 6.000 idiomas diferentes, y cada uno de ellos constituye un lenguaje natural. ¿Por qué lo llamamos lenguaje natural? Simplemente para diferenciarlo de los lenguajes artificiales, como puede ser el lenguaje de las matemáticas, el lenguaje de la programación informática, el lenguaje de la lógica formal, etc. Entonces, cada lenguaje consta de un conjunto de palabras, lo que viene siendo el vocabulario de toda la vida, y de un conjunto de reglas para formar mensajes con esas palabras, es decir, las reglas gramaticales. Entonces, las palabras funcionan como símbolos de las cosas a las que se refieren. Por ejemplo, si yo pronuncio o escribo la palabra manzana, pues cualquier hablante de mi idioma se va a representar mentalmente una manzana y no una pera o cualquier otra cosa. Pero ahora viene el problema. ¿Qué pasa cuando una palabra simboliza cosas que son diferentes? ¿Cómo sabemos cuál es el significado que le está dando el hablante a esa palabra? Pues el único modo que tenemos de saberlo es atendiendo al contexto. Por ejemplo, ¿cómo podemos saber qué significa la palabra banco dentro de la frase te espero en el banco? Pues el único modo que tenemos de saber su significado es atendiendo al contexto en el que el hablante pronuncia esta palabra dentro de esta frase. Y así, pues sabremos si se está refiriendo al banco del parque, a una sucursal bancaria, a un banco de peces, etc. Como veis, esto no tenía muchísima pérdida, así que vamos a pasar ahora al discurso argumentativo. Vale, ¿qué es un discurso? Pues un discurso es cualquier mensaje o conjunto de mensajes que elaboramos en el lenguaje natural. ¿Y cuándo decimos que un discurso es argumentativo? Pues cuando intenta aportar razones para mantener una opinión o una creencia. Entonces, si una persona dice, por ejemplo, que la democracia es mejor que otros sistemas políticos porque permite participar a todos los ciudadanos y también cambiar a los gobernantes sin utilizar la violencia, pues esta persona está elaborando un tipo de discurso argumentativo. Así que cuando en las actividades os diga que justifiquéis vuestra respuesta o que argumentéis vuestra respuesta, es a esto a lo que me refiero. Todo lo demás, literatura barata. Es decir, que no basta con mantener que algo es así porque sí o la otra variante porque lo digo yo, sino que siempre buscamos y pedimos razones, es decir, argumentos válidos que justifiquen lo que se está afirmando. Por lo tanto, un argumento es un discurso en el que su autor da razones para sustentar la opinión que defiende. De tal manera que un enunciado al que denominamos conclusión se sustenta en otros enunciados a los que denominamos premisas.
Bueno, esto tampoco tenía mucha enjundia, así que pasamos ahora a la lógica y a la retórica, que, como ya dijimos anteriormente, son dos saberes que se ocupan de estudiar si un argumento es válido o no lo es. La lógica se ocupa de los principios y de las reglas para argumentar correctamente. Es decir, que la lógica estudia si la conclusión de un argumento se sigue o no se sigue de unas premisas. A la lógica también se la suele llamar lógica formal, para subrayar que el objetivo de su estudio es la forma de los argumentos, dejando de lado el contenido que se ha utilizado. Por ejemplo, pensemos en el siguiente argumento. Primera premisa: los arbustos son animales peligrosos. Segunda premisa: los coches son arbustos. Conclusión: los coches son animales peligrosos. Este argumento, desde el punto de vista de la lógica, sí que sería un argumento válido, puesto que su forma lo es, a pesar de que las premisas y la conclusión sean falsas. No se preocupen, porque el curso que viene hablaremos de cosas que verdaderamente tienen sentido. ¡Zas en toda la boca! ¿La retórica qué es? Pues la retórica es el arte de convencer mediante procedimientos de persuasión. Entonces, desde el punto de vista de la retórica, un argumento se considera válido cuando consigue convencer a aquellas personas a las que va dirigido dicho argumento. Entonces, aquí el contexto es muy importante, porque obviamente no es lo mismo tratar de convencer, por ejemplo, a un grupo de soldados para que abandonen las armas, que dirigirse a un grupo de pacifistas y pronunciar un discurso en contra del uso de la violencia. Por lo tanto, desde la perspectiva de la retórica, un argumento será más válido cuanto mayor sea la cantidad de personas que lo aceptan. Vamos ahora con las partes que tiene que tener un discurso según la retórica clásica. Y aquí vamos a ver algunos de los elementos que señaló Cicerón para que un discurso tenga éxito, es decir, para que convenza a el mayor número de personas. El primer elemento que señala Cicerón es la inventio, que es la fase en la que la persona que va a pronunciar el discurso pues, se informa del asunto que tiene que tratar y del contexto en el que va a tener lugar el discurso. Por ejemplo, se hace preguntas como ¿qué intereses tienen las personas a las que tengo que convencer? ¿De cuánto tiempo voy a disponer para pronunciar el discurso? ¿Dónde va a tener lugar o en qué situación va a tener lugar el discurso? Etcétera. El segundo elemento sería la dispositio, que es la fase de la preparación de la estructura del discurso, que generalmente tendrá una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, en la introducción es importante que la persona que pronuncie el discurso se gane o cuente con la simpatía del público, y para ello pues tendrá que utilizar una serie de herramientas retóricas. En el desarrollo es importante que la persona que está pronunciando el discurso se adelante a los argumentos contrarios o a la crítica que le pueda hacer el público acerca de la opinión que está sustentando, intentando ya refutar esos argumentos, es decir, intentando hacer ver al público que esa crítica que le van a hacer carece de sentido, que es errónea. Y en la conclusión, la persona que está pronunciando el discurso tiene que intentar señalar de una forma clara y concisa que los argumentos que ha utilizado a lo largo del discurso son convincentes. El siguiente elemento sería la elocutio, en la que lo que tenemos que hacer es programar el contenido de nuestro discurso utilizando recursos llamativos para el público e intentando provocar las emociones que queremos en esa audiencia que tenemos. Entonces, tenemos que ir subiendo poco a poco la tensión psicológica hasta llegar a un cierto clímax al final del discurso, de tal manera que toda la gente que nos está escuchando quede convencida de lo acertado de nuestros argumentos. Y el último elemento que distingue Cicerón y que vamos a ver es el actio, que es la puesta en escena. Y en la puesta en escena, ¿con qué hay que tener cuidado? Pues hay que tener cuidado con el tono de voz. Si utilizas un tono de voz monótono en el discurso, eso aburre hasta las cabras y no se van a creer o no vas a convencer a nadie de lo que estás diciendo. La imagen personal, o sea, no es lo mismo ir vestido con un traje de chaqueta y corbata y pronunciar un discurso ante unos hippies, que probablemente la primera imagen que se te vayan a llevar de ti va a ser totalmente aburrida y ya no te los vas a ganar. El uso de los gestos, si no sabes qué hacer con las manos, pues utiliza un boli o apoya las manos en el atril, pero no las tengas metidas en los bolsillos. El contacto visual con el público, o sea, si tú estás mirando a un punto fijo o tienes la cabeza mirando abajo y no entras en contacto visual con nadie, no vas a llamar tanto la atención o no,
vas a provocar las emociones que esperas de la audiencia que tienes y obviamente no leas el discurso, porque si ni tú llevas preparado lo que vas a decir o estás pendiente de no equivocarte en absolutamente nada, si no te crees tú tu propio discurso, ¿cómo vas a hacer que los demás te crean? Vale, pasamos ya a las falacias, que como ya adelantábamos en la introducción, eran argumentos que aparentaban ser razonables o que se presentaban como válidos, pero que en el momento en que los analizamos un poquito con atención, descubrimos que realmente no lo son. Entonces, vamos a ver ahora algunos ejemplos o algunos tipos de falacias que muchas de ellas las solemos cometer en la vida cotidiana. La primera falacia que vamos a ver es la falacia del testaferro, también conocida como la falacia del espantapájaros. Entonces, ¿en qué consiste esta falacia? Pues consiste en simplificar, en distorsionar un argumento al que nosotros nos oponemos o que vamos en contra de él, hasta convertirlo en una especie de caricatura. Entonces, a continuación lo que hacemos es desviar la atención hacia esa caricatura sin entrar a debatir el argumento original. Por ejemplo, vamos a pensar que estamos en contra del siguiente argumento. Tantas horas viendo la televisión y haciendo poco ejercicio perjudica a los jóvenes porque hace que estos pierdan su autonomía y su sentido de la iniciativa. Y ahora, para ir en contra de este argumento, lo que vamos a hacer es deformarlo, caricaturizarlo. Y vamos a decir lo siguiente. Lo que estás diciendo es que los jóvenes son unos vagos y unos teleadictos, pero no has probado que sea cierto. ¿Veis que en vez de dar razones de por qué está en contra de ese argumento original, lo que hace simplemente es simplificarlo, caricaturizarlo? Vamos con otra falacia, la falacia del falso dilema. Esta falacia consiste en presentar un asunto como si solamente hubiese dos opciones, cuando en realidad existen muchísimas más posibilidades. Por ejemplo, Schopenhauer, que era un filósofo súper alegre, decía que la vida forzosamente era dolorosa, porque nosotros, cuando satisfacemos nuestros deseos, pues nos sentimos saciados y acabamos por aburrirnos. Pero si no los satisfacemos, pues tenemos ansiedad y nos sentimos frustrados. Entonces, reducir la vida solamente a estas dos posibilidades, a estas dos opciones y entenderla solamente desde esa perspectiva o desde ese prisma, como que es un poco reduccionista, ¿no? Vamos con otra falacia, la falacia ad hominem o falacia al hombre, traducido. Esta falacia consiste en atacar al adversario de nuestra discusión en vez de atacar el argumento que nos presenta y con el que estamos en desacuerdo o que vamos en contra. Por ejemplo, Rousseau, que era un filósofo de la Ilustración, aconsejaba que en la educación de los niños había que tener muy en cuenta los sentimientos de estos. Entonces, la falacia consistiría en decir, pero seguro que se equivocaba porque él abandonó a sus hijos. En vez de atacar o dar razones de por qué estamos en contra del argumento de Rousseau, lo que hacemos es atacar a Rousseau directamente. Otra variante de esta falacia sería el tú también, que consiste en afirmar que nuestro interlocutor también incurre en eso mismo que critica, pero sin entrar a debatir ese argumento con el que nosotros estamos en contra. Vale, otra falacia, la falacia ad verecundiam o falacia al respeto, traducido. Esta falacia consiste en zanjar el tema sobre un asunto que estamos abordando apelando a una autoridad. Por ejemplo, no es posible que la velocidad de la luz sea superior a 300.000 km por segundo porque así lo dijo Albert Einstein. Entonces, en vez de argumentar o dar razones de por qué la velocidad de la luz no puede ser superior a 300.000 km por segundo, lo que hacemos es decir, no, es que esto ya lo dijo Albert Einstein y lo que dice Albert Einstein va a misa. Que a ver, puede ir a misa, pero argumentame por qué tiene que ir a misa. Y llegamos a la falacia preferida por todas las madres del mundo, la falacia ad baculum o falacia al bastón, traducir. Entonces, esta falacia consiste en persuadir a otra persona de la verdad de un enunciado o de la validez de su argumento, apelando exclusivamente a emociones, generalmente de miedo o de castigo. Entonces, aquí os pongo el ejemplo del argumento falaz que dijo el Tribunal de la Inquisición contra Galileo Galilei, que le decían lo siguiente: mira, mi niño, tienes que aceptar que la Tierra no se mueve porque de lo contrario irás a prisión y muy probablemente acabarás en la hoguera. Entonces el pobre hombre como para no aceptarlo. Falacia por inducción precipitada.
consiste en generalizar a partir de un número reducido de casos. Por ejemplo, cuando un político dice quizá, en realidad quiere decir no. Falacia de la falsa analogía. Todos sabéis que una analogía es una comparación, que muchas veces nos sirven de gran ayuda para analizar o para argumentar sobre cualquier tipo de argumento. Ahora bien, hay analogías o comparaciones que son razonables y otras que no lo son. Entonces, ¿cuándo una comparación es razonable? Pues cuando se establece entre objetos o sucesos que compartan suficientes aspectos relevantes en común para el problema o el tema que estemos abordando. El típico refrán de no me compares las churras con las merinas, pues lo mismo. Vale, vamos con otra falacia. Os cuento otra más y terminamos, os lo prometo. La falacia de la confusión entre la condición necesaria y la condición suficiente. Decimos que algo es condición necesaria de otra cosa cuando, en ausencia de ese algo, nunca se va a dar la segunda. Por ejemplo, decimos que el agua es condición necesaria para la vida de los mamíferos, puesto que sin agua nos morimos. Ahora bien, el agua no sería una condición suficiente, porque no solamente con agua podemos sobrevivir. Una condición suficiente es aquella cuya presencia garantiza que se produzca un efecto determinado. Por ejemplo, el fuego sería una condición suficiente para que se produzca el humo. Ahora bien, muchas veces confundimos la condición necesaria con la condición suficiente. Y es en estos casos cuando se produce la falacia. Por ejemplo, pensemos en el siguiente argumento. Seguramente mi entrenador de fútbol me engañó porque me dijo que si entrenaba más de 3 horas al día, llegaría a convertirme en un futbolista profesional. Y sin embargo, llevo aquí 10 años entrenando 3, 4, 5 horas al día y aquí estoy en tercera división descendente. Entonces, ¿sería condición necesaria entrenar más de 3 horas para llegar a ser un futbolista profesional? Pues probablemente sí, porque si no entrenas absolutamente nada, los milagros a Lourdes. Ahora bien, ¿es condición suficiente? Pues si juegas de delantero y fallas más que Fernando Torres, pues te podrán coger mucho cariño los del Atleti y llamarte el niño aunque tengas 60 años, pero si fallas más que una escopeta de ferias, por mucho que entrenes 20 horas al día, igual no llegas a ser futbolista profesional. Vamos ya con la última falacia, la falacia ad ignorantiam. Falacia de la ignorancia traducido, no tiene mucho INRI. En esta falacia lo que se dice es que de la ausencia de pruebas a favor de un argumento o de una proposición no se sigue que dicha proposición o que dicho argumento sea falso ni tampoco verdadero. Por ejemplo, podemos decir, no hay pruebas de que Dios no exista, por lo tanto, Dios existe. O el contrario, no hay pruebas de que exista Dios, por lo tanto, Dios no existe. Vamos ya con el último punto del vídeo de hoy, el de la lógica proposicional, que ya digo, va a ser simplemente un esbozo de lo que os voy a decir, porque en vídeos sucesivos os voy a explicar las reglas de la lógica que vamos a ver y cómo se resuelven los problemas de lógica proposicional. Entonces, aquí únicamente la lógica proposicional de lo que se ocupa es de estudiar las relaciones entre proposiciones, tomándolas como si fueran un todo. Es decir, que lógica proposicional, una proposición se va a simbolizar simplemente con una letra. Normalmente empezamos con la letra P, ¿vale? P, Q, R, S, etc. Y las vamos a poner siempre las letras en minúscula. De tal forma que una proposición como todos los hombres son mortales, en lógica proposicional se va a simbolizar o se va a representar simplemente con una P, ¿vale? La P quiere decir o tiene ese significado, todos los hombres son mortales. Obviamente, la P luego puede tener otro significado. Si cogemos la proposición las flores son bonitas, pues lo podemos simbolizar también con una P. Y ya lo último, prometido. En lógica proposicional podemos distinguir dos tipos de proposiciones. Las proposiciones simples o atómicas, que es como la que os he dicho antes, todos los hombres son mortales, y las proposiciones compuestas o moleculares, que serían aquellas que están formadas por 2, 3, 4, 5 proposiciones simples. Por ejemplo, si decimos que Ana es estudiante de bachillerato y trabaja como peluquera por las tardes, pues esa sería una proposición compuesta o molecular. Y como lo prometido es deuda, ya con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que paséis muy buena semana. Los que vayan siguiendo los vídeos de lógica que vaya colgando, pues nos veremos probablemente mañana, porque ya mañana cuelgue uno. Y los que no, pues nos vemos la siguiente semana.
Así que espero que tengáis una muy buena semana y que os cuidéis mucho. ¡Hasta luego!